Hola amigo, bienvenido a mi canal, mi nombre es Lucila y soy Vocal Coach. Hoy voy a reaccionar y analizar nuevamente a la gran Mon Laferte, en este caso cantando en vivo La vida en rosa, una canción que popularizó Edith Piaf. Si todavía no viste mis otras reacciones a Mon, te las voy a dejar en la pantalla final y también en la descripción. Y antes de empezar, te invito a suscribirte al canal, a sumarte a esta hermosa familia, es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Acordate de activar la campanita, así no te perdés ningún video. Ahora sí, amigos, vamos a empezar. La cara. Amigos, no sé qué le gritaron desde el público, me imagino que ha sido algún tipo de halago, porque la única palabra que conozco en francés es merci y ella contestó con esa palabra que es gracias, ¿no? Y me sorprendió porque nunca la había escuchado cantar en otro idioma que no sea el español. ¡Wow! Es completísima, Mon, increíble. Bonito, por favor. Mon nos tiene acostumbrados a este tipo de interpretaciones que nos dejan flotando, que nos erizan la piel. ¡Qué hermosura! Y por ahora está cantando en la octava 4 con poca compresión cordal, es decir, con una voz bastante frágil. Veamos cómo sigue. Y claro, amigos, esta es una voz digna de aplaudir. La gente no se puede contener. Fíjense que empezaron a aplaudir cuando ella aplicó mayor compresión cordal, sacó más su voz y además usó el efecto de growl, el gruñido que a ella tanto le gusta usar y le da tanta fuerza a su interpretación. ¡Qué lindo, Dios mío! Growl. Increíble. Amigos, no puedo con ella, me deja con la boca abierta con esos cambios que hace de dinámicas y también de registros vocales. Fíjense que en este fragmento ya saltó a la octava 5 y cantó esas notas con su voz de cabeza. Además, jugó muchísimo con su compresión cordal, es decir, con diferentes cierres de las cuerdas vocales. Y eso hace que se escuche por momentos una voz más potente y en otros momentos una voz más frágil, más soplada. Claro, aplausos. Claro. Mira lo que es el escenario. ¡Qué escenografía! ¡Wow! ¡Qué pronunciación!
La amo. No. Qué maravilla, qué emocionante. Se nota que disfruta y que ama lo que hace, por eso brilla tanto en el escenario. Yo creo que nació para cantar, ¿eh? Esta mujer nació para cantar, para iluminarnos desde el escenario. Y es tan lindo ver a un artista disfrutar, porque también nos transmite ese disfrute, ese sentimiento. ¡Qué maravilla! ¡Qué nivel el de Mon Laferte! No solamente sabe jugar con diferentes efectos vocales como ser el growl, sino que también sabe jugar con diferentes colores. Eso le da mucha variedad a su interpretación, es decir, que por momentos canta con un color más oscuro, baja más la laringe, utiliza la técnica del bostezo y en otros momentos abre el sonido. Sí, canta con un sonido más brillante y eso se corresponde también con la boca, ¿no? Como está poniendo por momentos más horizontal y en otros más vertical. Cómo va variando el sonido. Una hermosura, una hermosura. Fíjense su boca. Miren cómo se aleja el micrófono. Wow. Amigos, una vez más, Mon me vuelve a estremecer, me vuelve a emocionar. Quiero saber qué les pareció a ustedes esta versión de La Vida en Rosa. Cuéntenmelo en un comentario que ahora los voy a estar leyendo y por supuesto también saludando. Y si les gustó este video me ayudan muchísimo dejando un like, un comentario, compartiéndolo con sus amigos y suscribiéndose al canal. Es gratis. Activen la campanita así no se pierden ningún video. Muchas gracias a todos los amigos fieles de esta comunidad, a los que miran todos mis videos y siempre se toman un tiempo para dejarme un lindo mensaje, los que se preocupan por mi salud. Muchas gracias, los llevo en mi corazón, los quiero muchísimo. Ahora sí me despido, les mando un abrazo enorme. Chau.